Hola amigos, el 28 de julio del 2021 Perú cumplirá 200 años de independencia, considerado uno de los países más viejos de América. Hoy conozcamos a los países más jóvenes del mundo. Síganos. Timor Oriental. Situado en el continente asiático, su capital Dili se independizó de Indonesia, con una población de 1.200.000 habitantes y una superficie de 14.800 kilómetros cuadrados. Es considerado el cuarto país más joven del mundo. La isla fue colonizada por los portugueses en el año 1512. Los holandeses en 1850 quisieron tomar la isla para la corona del Reino de los Países Bajos. En 1975 la isla de Timor Oriental decidió independizarse de Portugal y aprovechar la crisis que había en Portugal de una revolución. Esa revolución fue llamada la Revolución de los Claveles. El 7 de diciembre de 1975, Indonesia decidió invadir la isla de Timor Oriental y enfrentarse al Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente, que tenía el control de la isla. La isla fue anexada como provincia de Indonesia, lo que provocó que las Naciones Unidas condenaran este acto. En 1999, las fuerzas australianas de las Naciones Unidas tomó el control de la isla de Timor Oriental, con aprobación de Indonesia. En ese mismo año, el gobierno de Indonesia, con fuerte presión internacional, convocó a un referéndum, que se daría el 30 de agosto de 1999. Violentos disturbios ocurrieron en contra de los independentistas. Un elemento del ejército, apoyado por Indonesia, atacó a los civiles que apoyaban el referéndum y dejaron muchos muertos. El 20 de mayo de 2002, la isla proclamó su independencia bajo el nombre de República Democrática de Timor Oriental. República de Montenegro. Situado en el continente europeo, su capital Podgorica se independizó de Serbia, con una población de 642.000 habitantes y 13.000 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más joven del mundo. Tras la disolución de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, que estaba conformada por estas repúblicas: Croacia, Bosnia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Serbia y Montenegro, se crearía la nueva República Federal de Yugoslavia, conformado por Kosovo, Serbia y Montenegro en 1992. En ese mismo año, Montenegro realizó un plebiscito para buscar la independencia de la Unión de Serbia y Montenegro. En el 2003, la República Federal de Yugoslavia cambiaría de nombre a Serbia y Montenegro. Tras la aprobación de la Carta Magna, el gobierno regional montenegrino decidió discutir la realización del referéndum. Grupos separatistas de Montenegro comenzaron a presionar por la independencia. El 21 de mayo de 2006 se dio el referéndum. 480.000 votantes salieron a las urnas a elegir su propio destino. El 3 de julio de 2006, Montenegro proclamó su independencia, con el 55% de los votos. Kosovo. Situado en el continente europeo, su capital Pristina se independizó de Serbia, con una población de 1.700.000 habitantes y una superficie de 10.800 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más joven del mundo. En los años 70, la República Socialista de Yugoslavia daría inicio a la República Autónoma de Kosovo. Con mayor población albanesa, esta región daría inicio a la albanización, algo que no le gustó al gobierno serbio, que cada vez eran más discriminados en la región. Al morir Joseph Tito en 1980, las tensiones étnicas en toda Yugoslavia se comenzó a dar. Algunas provincias de Yugoslavia buscaban su independencia, algunas de ellas era Kosovo. En Serbia aumentó el nacionalismo, que fue encarnado por Milosevic. En 1989 el gobierno serbio decidió expulsar a más de 80.000 albaneses de la región de Kosovo. En 1991 Kosovo declaró su independencia, pero no tuvo reconocimiento internacional. El gobierno de Kosovo daría inicio a crear su propio ejército. El ejército se llamaría el Ejército de Liberación de Kosovo. El ejército serbio sería acusado de hacer limpieza étnica
en la región de Kosovo, expulsando a los albaneses de la región. En 1998 iniciaría la guerra de Kosovo. Este conflicto duraría más de un año. El fin se daría con la firma del Tratado de Kumanovo, donde la ONU tomaría el control de la región de Kosovo. Y así pasarían los años. Hasta el 17 de febrero de 2008, el Parlamento de Kosovo proclamaría su independencia bajo el nombre de República de Kosovo. Sudán del Sur. Situado en el continente africano, su capital, Juba, se independizó de Sudán. Con una población de 12.300.000 habitantes y una superficie de 600.044 kilómetros cuadrados, es el primer país más joven del mundo. Cuando la República de Sudán logró su independencia de manos del Reino Unido y de Egipto en 1956, las tensiones entre ambos sectores etno-territoriales y tribales llevaría a un conflicto militar interno entre Sudán y el Movimiento de Liberación de Sudán del Sur. Esta guerra duraría 16 años, dejando 500.000 muertos entre soldados y civiles en los dos bandos. Se llegaría a un acuerdo y se crearía la región autónoma de Sudán del Sur, pero bajo control del gobierno de Sudán. Esta paz duraría 10 años, hasta que el presidente de Sudán, Jafar al-Numeiri, anunciara un Estado Islámico y la aplicación de la Sharia en todo el país, lo que provocaría molestias al gobierno del sur, por tener una población de mayoría cristiana y católica, y daría inicio a una nueva guerra civil muy sangrienta que duraría 22 años, entre el gobierno de Sudán y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán. El acuerdo de paz se daría en 2005, y para que después de 11 años se realizara el referéndum, para que Sudán del Sur se independice de Sudán. El 9 de julio de 2011, Sudán del Sur ganaría su independencia, por voto del pueblo, y sería reconocido como una república, bajo el nombre de República de Sudán del Sur. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con el video de los países más jóvenes del mundo. Y no olvides suscribirse a nuestro canal Oblix.